Que eres un asco de persona y de ser humano. Javier Chicharito Hernández es sin duda una leyenda del fútbol mexicano. Hijo de una tradición futbolera, su carrera lo llevó desde Guadalajara hasta brillar en equipos históricos como el Manchester United y el Real Madrid, convirtiéndose en el máximo goleador de la selección mexicana. Su nombre ya está escrito en la historia del deporte nacional, pero detrás de los goles, la fama y los aplausos hay un lado menos conocido, porque Chicharito no es del todo lo que parece, o quizá ya no es el mismo. Me pagan mucho por lo que hago porque soy bueno. Pero la historia de Chicharito dio un giro inesperado con la llegada de un personaje que cambiaría todo, Diego Dreyfus. Su influencia no solo transformó la manera en que Javier hablaba y pensaba, también dejó huella en su vida personal y profesional. Con él, Chicharito comenzó a mostrar una versión distinta de sí mismo, una que dividió opiniones y generó polémicas. Y aunque su amistad terminó hace ya algunos años, las secuelas de ese cambio siguen presentes. Tal vez aquello no solo lo transformó, tal vez fue lo que permitió que Chicharito mostrara su verdadera cara o sus verdaderas intenciones. Ustedes, mujeres, tienen que aprender a recibir y a honrar la masculinidad. A veces la verdad puede doler al instante, pero eso es crecer. Aceptemos la verdad y cambiemos lo suficiente para crear la humanidad que siempre hemos buscado. En este video recorreremos toda la vida del Chicharito, desde sus grandes logros en el fútbol hasta los momentos en que su vida dio un giro inesperado. Analizaremos sus cambios de actitud, las polémicas que lo han rodeado y las decisiones que marcaron su carrera, con la intención de comprender qué fue lo que lo transformó y si aún existe un camino para que pueda reivindicarse. Esta es la historia de Javier Chicharito Hernández. Hernández nació el 1 de junio de 1988 en Guadalajara, Jalisco. Su nombre, que ya es leyenda en el fútbol, tiene raíces familiares. Es hijo de Javier Chícharo Hernández, una figura de los Tecos y mundialista en 1986, así como nieto de Tomás Balcázar, leyenda del Guadalajara y participante en el Mundial de 1954. Desde pequeño, Javier mostró una habilidad especial para el fútbol. A los 9 años ya estaba en las categorías inferiores del Guadalajara, iniciando un camino que lo llevaría a escribir su propia historia en el deporte. En la temporada 2005-2006 jugó con el Chivas Coras, un equipo filial en Tepic, Nayarit. Después de los partidos, cuando no hay entrenamiento, me lo paso en mi casa con toda mi familia. Mis abuelos van a visitarme y a platicar del partido en sí, cómo está y ver esos detallitos a mejorar. Fue ahí donde su talento empezó a brillar y no pasó mucho tiempo para que debutara con el primer equipo del Guadalajara en el torneo Apertura 2006, logrando un gol al minuto 83 en la victoria sobre el Necaxa. Este es el cuarto. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Sin embargo, los comienzos no fueron fáciles. Entre 2006 y 2008, su participación fue limitada y sus goles escasos. Pero como todo buen protagonista de una historia épica, Chicharito no se rindió. Fue en el torneo Apertura 2009 cuando comenzó a mostrar su verdadero potencial, anotando 11 goles en 17 partidos y convirtiéndose en titular del Guadalajara. El chico tímido se estaba transformando en un goleador imparable. Pero sí. ¡Centro! ¡Remate! ¡Gol! Aunque una lesión lo mantuvo alejado de las anotaciones durante 5 jornadas, Javier seguía siendo el goleador del torneo con 8 tantos. En la jornada 11 volvió a marcar, demostrando que ni las lesiones podían detenerlo. Su desempeño llamó la atención de varios clubes europeos, pero fue el Manchester United quien se llevó la joya mexicana. El 8 de abril de 2010, Chicharito firmó un contrato de 5 años con los Red Devils. Como parte del acuerdo entre el Manchester y el Guadalajara, se organizó un partido amistoso para inaugurar el estadio OmniLife en julio de ese mismo año. Que estoy llegando al mejor equipo del mundo y que espero poder triunfar, poner el nombre de México muy en alto. Fue un evento histórico. Javier jugó sus últimos 45 minutos con las Chivas y otros 20 minutos con el Manchester United.
En ese partido marcó el primer gol en la historia del estadio al minuto 8, dejando claro que hasta en sus despedidas sabe cómo robarse el show. Venir al frente buscando al bofo de pecho Si hay algo que caracteriza a Javier Chicharito Hernández, además de su habilidad para anotar goles, es su capacidad para dejar huella en cada rincón del mundo futbolístico por donde pasa. Desde su debut con el Manchester United hasta su llegada a Los Ángeles Galaxy, el delantero mexicano ha vivido una montaña rusa de emociones, goles y, por supuesto, momentos inolvidables. Todo comenzó un caluroso 28 de julio de 2010, cuando Chicharito debutó con el Manchester United en un partido contra las estrellas de la MLS. Entró al minuto 61, tocó su primer balón al 64 y anotó su primer gol al minuto 83. Producto de la cantera, haciendo historia, definiendo como los dioses, demostrando toda su categoría frente a rivales. ¿Quién necesita tiempo para adaptarse cuando puedes empezar a brillar desde el primer día? El mexicano parecía tener un imán para los goles y rápidamente se convirtió en el favorito de los fans. Durante su primera temporada, anotó en todas las competiciones posibles: Premier League, Champions League, FA Cup y hasta la Community Shield. Fue el primer mexicano en anotar 2 goles en un partido de Premier League y cerró su temporada debut con 20 goles y el premio Sir Matt Busby al jugador del año. Todo esto mientras José Mourinho intentaba ficharlo para el Real Madrid, cosa que no logró. Durante la temporada 2014-2015, Javier Chicharito Hernández llegó al Real Madrid en calidad de préstamo procedente del Manchester United, buscando minutos y una nueva oportunidad para brillar. Aunque su rol fue principalmente el de suplente, tuvo participación clave en momentos importantes, como en la Liga de Campeones, donde anotó el gol decisivo contra el Atlético de Madrid en los cuartos de final. Su actitud humilde y su compromiso en cada entrenamiento le ganaron el respeto de sus compañeros y de la afición, quienes reconocían su esfuerzo a pesar de las pocas oportunidades que recibía bajo la dirección de Carlo Ancelotti. ¡Para el bicho va a chutar, regala Chicharito! A lo largo de su etapa en el club merengue, Chicharito disputó 33 partidos y marcó 9 goles, dejando momentos memorables a pesar de no ser titular habitual. Su paso por el Real Madrid no solo significó una vitrina internacional de alto nivel, sino que también demostró su capacidad de sobreponerse a la presión de competir con delanteros de talla mundial como Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. ¡Ojo ese mío! De Isco el disparo. ¡Madre mía! Aunque su estadía fue breve, muchos lo recuerdan como un jugador que respondió en los momentos más críticos y que supo ganarse un lugar en la historia reciente del equipo. En agosto de 2015, Chicharito llegó al Bayer Leverkusen y comenzó a hacer lo que mejor sabe, anotar goles. En su primera temporada, marcó 26 tantos en 40 partidos, incluyendo un triplete en 15 minutos contra el Borussia Mönchengladbach. Convirtió cada partido en una fiesta y se ganó 3 premios al jugador del mes en la Bundesliga. Alemania lo adoptó como uno de los suyos. Al mejor gol latino, escuchen esto, en la historia de la Bundesliga, después del tanto marcado el pasado 1 de abril. Pero eso no es todo. Javier Hernández tuvo un comienzo prometedor en el fútbol juvenil. Formó parte del proceso de la selección mexicana sub-17 que preparaba su participación en el Mundial de 2005 en Perú. 2 años después, el destino le dio una segunda oportunidad en el Mundial Sub-20 de Canadá 2007. Aunque no fue titular indiscutible, dejó su marca al anotar un gol en el primer partido contra Gambia y participó en otros encuentros ante Nueva Zelanda y Congo. Eso sí, acumuló solo un tanto en 5 partidos, pero todos sabemos que los grandes comienzos no siempre son espectaculares. El 30 de septiembre de 2009 marcó el inicio de su aventura con la selección mayor. En un partido contra Colombia, aunque México perdió 2-1, Javier mostró destellos de su talento al dar una asistencia a Paul Aguilar para el único gol mexicano. Fue como decir, aquí estoy y esto es solo el principio.
Gran trazo, atención que aquí viene el gol, viene el gol. ¡Gol! Su primer gol con el Tri llegó unos meses después, el 24 de febrero de 2010, en un amistoso contra Bolivia. No solo anotó uno, sino 2 goles en la goleada por 5-0, y como si fuera poco, siguió acumulando goles en amistosos contra Nueva Zelanda, Corea del Norte y hasta Holanda. El Chicharito había llegado para quedarse. 400, viene el segundo mexicano, Braulio Luna, el disparo, gol. ¡Gol! Cuando Javier Aguirre incluyó a Hernández en la lista para el Mundial de Sudáfrica 2010, no solo era una gran oportunidad para él, sino también una continuación del legado familiar. Puede que recuerden que su padre y su abuelo habían jugado en copas mundiales, así que era como si llevara el fútbol en la sangre. Uno de los momentos más memorables llegó el 17 de junio de 2010, cuando anotó un gol contra Francia. Chícharo, solo, no la falle, Chícharo, no la falle. ¿Por qué es especial? Porque su abuelo, Tomás Balcázar, también le había marcado a Francia en el Mundial de 1954. La historia se repetía. Aunque México quedó eliminado por Argentina en octavos de final, Javier dejó claro que estaba listo para los grandes escenarios. Si hay un torneo que consolidó a Javier Hernández como estrella internacional fue la Copa Oro 2011. Desde su triplete contra El Salvador hasta su doblete contra Cuba y sus goles decisivos ante Guatemala y Honduras, el Chicharito fue imparable. Viaja la pelota, remate. Terminó como máximo goleador del torneo con 7 goles y se llevó la bota de oro y el premio al jugador más valioso. La foto para el goleador. El Márquez levanta la copa. Sin embargo, todo tiene un final. El 7 de septiembre de 2019, jugó su último partido con la selección en un encuentro contra Estados Unidos. Desde entonces, no volvió a ser convocado. El nombre de Javier Chicharito Hernández está grabado en la historia del fútbol mexicano junto a grandes figuras como Hugo Sánchez y Cuauhtémoc Blanco. Pero detrás de los aplausos y los goles, siempre hubo sombras, rumores, decisiones polémicas y momentos que pusieron a prueba su imagen pública. Antes de la Copa del Mundo de Rusia 2018 y apenas horas después de un amistoso contra Escocia, Javier Chicharito Hernández decidió celebrar su cumpleaños número 30 con una fiesta privada en la Ciudad de México. Lo que comenzó como un encuentro con amigos pronto se convirtió en una tormenta mediática, cuando una revista de espectáculos publicó fotografías insinuando la presencia de escorts en el evento. Aunque algunas de las asistentes salieron a desmentirlo, el daño ya estaba hecho. La polémica salpicó directamente la imagen de la selección mexicana en pleno camino al Mundial. Los rastros de la polémica que envolvieron a la selección mexicana por aquella fiesta previa al Mundial de Rusia 2018. El propio Hernández reconoció haber organizado la reunión, pero negó rotundamente haber contratado acompañantes, dejando un aire de duda que los titulares de la época no tardaron en explotar. Pero esto no sería nada comparado con lo que les contaremos. Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, échele. En 2017, la vida personal y profesional de Javier Hernández atravesaba una etapa gris. Una ruptura amorosa con la periodista Lucía Villalón, sumada a un rendimiento intermitente en el West Ham United, lo mantenían en un momento vulnerable. Fue entonces cuando apareció Diego Dreyfus, un ingeniero físico, exactor y autodenominado coach de vida. Déjame te digo por qué el dinero sí compra la felicidad, sí te hace feliz. Originario de Cuernavaca, Dreyfus, con un pasado en telenovelas y un presente como conferencista de temas de masculinidad y superación personal, comenzó a tener un rol cada vez más visible en el círculo íntimo del delantero. Desde su llegada, Chicharito adoptó un discurso más desafiante en redes sociales, con frases como el ya célebre "imaginemos cosas chingonas", lo que muchos interpretaron como el inicio de una nueva etapa, y para otros, el comienzo de un cambio polémico en su personalidad. Ahora inicia una nueva aventura como youtuber.
En 2018, esta relación profesional y personal dio un paso más allá con la creación del videoblog Naked Humans, un proyecto conjunto entre Chicharito, Dreyfus y la entonces esposa del futbolista, Sarah Cohan. La idea era mostrar un lado más humano, cotidiano y sin filtros de sus vidas. Sin embargo, la convivencia de Dreyfus con la pareja despertó una ola de críticas y teorías en redes sociales. Se empezó a señalar que la influencia del coach iba más allá de lo profesional, moldeando decisiones de vida y hasta la forma en la que el delantero enfrentaba la fama, la prensa y sus propios compañeros. ¿Estás distraído porque estás grabando un vlog? No, para nada. ¿Te quieres dedicar al fútbol? Sí. ¿Amas el fútbol? Completamente. El hecho de que tengas un vlog, grabes tu día a día, ¿te desenfoca de ir a jugar? No. Con el tiempo, la controversia escaló. Algunos usuarios en redes lo acusaron de lavarle el cerebro al futbolista, responsabilizándolo de su distanciamiento con amigos, aficionados e incluso con la selección mexicana. La relación entre Javier Chicharito Hernández y la modelo australiana Sarah Cohan comenzó con una imagen de familia perfecta, pero terminó envuelta en tensión mediática y acusaciones. En 2021, tras poco más de 2 años de matrimonio y el nacimiento de sus hijos Noah y Nala, la pareja anunció su separación. La australiana está demandando al futbolista, entre las cuales se encuentra su responsabilidad como padre. Sarah acusó públicamente a Hernández de ser un padre ausente, señalando que pasaba largos periodos lejos de sus hijos y que, incluso cuando estaba presente, se mantenía distante y enfocado en otros asuntos. Las publicaciones en redes sociales de Sarah, cargadas de mensajes implícitos sobre la importancia de la paternidad activa, alimentaron el debate sobre el compromiso del futbolista fuera de las canchas. Sarah Cohan, esposa de Chicharito Hernández, le estaría siendo supuestamente infiel con su amigo Diego Dreyfus. Poco después de la ruptura, comenzaron a circular rumores explosivos. Diversas cuentas en redes insinuaron que Sarah habría mantenido una relación extramarital con Diego Dreyfus, el coach de vida y amigo cercano de Chicharito. Incluso surgieron especulaciones, sin pruebas verificables, sobre la paternidad de uno de los hijos. Aunque ninguna de las partes confirmó estas versiones, la combinación de acusaciones de abandono, teorías sobre traiciones y la figura polémica de Dreyfus crearon un clima de escándalo que opacó por completo cualquier logro futbolístico de Hernández en ese momento. A veces, una sola persona puede alterar por completo el rumbo de otra, transformando su forma de pensar, sus prioridades y hasta su manera de relacionarse con el mundo. En el caso de Javier Chicharito Hernández, muchos apuntan a la influencia de Diego Dreyfus como un antes y un después en su vida, marcando un cambio visible en su discurso, en su entorno y en las decisiones que tomó fuera de la cancha. ¿Hasta dónde puede llegar esa influencia? ¿Y qué consecuencias tuvo realmente en su vida personal y profesional? Esa es una historia que todavía guarda muchas sombras por descubrir. ¿Cómo es posible, güey? ¿Cómo es posible, güey? ¡No mames! Que eres un asco de persona y de ser humano. En un giro inesperado, Javier Chicharito Hernández decidió mostrar una faceta distinta de su vida, alejándose por momentos del césped para acercarse a un público que quería verlo sin uniforme ni estadios de por medio. En transmisiones en vivo, se mostraba relajado, bromista y cercano, compartiendo momentos cotidianos y reflexiones con quienes lo seguían. ¿En qué cabeza cabe que de verdad sigan creyendo que esto es distracción? Estoy en mi casa, puedo estar echado viendo televisión, viendo un partido de fútbol, viendo una película. ¿Creen que esto me vaya a distraer? ¿Creen que mostrarme, jugar, tener este proyecto del equipo y todo esto de verdad me va a desconcentrar de mi entrenamiento de mañana, por ejemplo, en Chivas? Era una etapa fresca, en la que parecía disfrutar de la libertad de ser simplemente Javier, lejos de la presión y el escrutinio de las canchas. Sin embargo, con el paso del tiempo, aquella faceta despreocupada empezó a transformarse. Su presencia frente a la cámara dejó entrever un cambio más profundo, una forma distinta de expresarse y relacionarse con el público. Para algunos, era una evolución natural. Para otros, el reflejo de influencias externas que empezaban a redefinir su personalidad. Lo que en un inicio parecía solo entretenimiento, poco a poco comenzó a conectar con una historia más grande, una que aún no hemos terminado de contar.
pagan mucho por lo que hago porque soy bueno, pero eso no quita que pues soy un pinche ser humano, ¿no? Soy un humano al fin de cuentas, o sea. Fue precisamente en esta etapa de cambios cuando Chicharito comenzó a estar más expuesto que nunca. Al abrir una ventana directa hacia su vida, la gente ya no solo lo veía como el delantero que gritaba goles, sino como un hombre con gestos, palabras y actitudes que antes permanecían fuera del ojo público. Entre las críticas más sonadas estuvo aquella ocasión en la que muchos comentaron que se veía más viejo que antes. Una simple aparición frente a la cámara bastó para encender debates sobre su imagen, su estilo de vida e incluso su salud. ¿Ya te ves viejo, mi chicha? Pues sí, a lo mejor sí ya me veo viejo. Obviamente, si ves una foto mía de 15 años ahorita, pues obvio que me veo viejo, ¿no, carnal? Pinche gente. Y aunque para algunos no pasó de ser un comentario superficial, para otros fue una señal de que algo más estaba cambiando, algo que, con el tiempo, iríamos descubriendo. Mujeres están fracasando, están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible. En julio de 2025, Javier Chicharito Hernández desató una ola de críticas tras publicar en redes sociales una serie de videos con frases que muchos calificaron como profundamente machistas. Encarne su energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar, que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices, porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes. Porque en ciertos casos del pasado se suprimió la energía femenina, pero muchos estamos aquí con ganas de amarlas, cuidarlas, respetarlas y proveerlas. Pero ustedes, mujeres, tienen que aprender a recibir y a honrar la masculinidad. A veces la verdad puede doler al instante, pero eso es crecer. Aceptemos la verdad y cambiemos lo suficiente para crear la humanidad que siempre hemos buscado. Entre ellas, afirmó que las mujeres están fracasando al erradicar la masculinidad y acusó al feminismo de hacer a la sociedad hipersensible. También instó a que las mujeres encarnen su energía femenina cuidando del hogar, nutriendo, limpiando y recibiendo, y sugirió que deberían permitir ser lideradas por un hombre para ser felices. La controversia fue inmediata y llegó hasta los niveles institucionales. La Federación Mexicana de Fútbol inició una investigación sancionándolo con una multa económica y advirtiendo sobre posibles acciones más severas en caso de reincidencia. De última hora, envió un comunicado para disculparse por sus declaraciones tan desafortunadas sobre las mujeres y dice: lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado. Nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir. Él aseguró que se encuentra en un proceso de reflexión. La polémica llegó tan alto que incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decidió pronunciarse. En declaraciones a medios, calificó las palabras de Chicharito como muy machistas y aseguró que reflejaban una visión anticuada sobre el papel de las mujeres. En el caso de su opinión respecto a las mujeres, pues yo creo que todavía tiene mucho que aprender, porque las mujeres podemos ser lo que queramos ser y es una relación de igualdad. Ya está en la Constitución, se llama igualdad sustantiva, pues porque las mujeres tenemos nuestras propias características. Con un tono firme pero sin caer en confrontaciones directas, Sheinbaum subrayó que figuras públicas como él tienen una gran influencia y, por lo mismo, una enorme responsabilidad sobre lo que comunican. Sus comentarios, dijo, muestran que aún hay mucho trabajo por hacer para erradicar estereotipos que limitan a las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. El equipo de Chivas señaló que los comentarios del Chicharito representan una postura individual y que son ajenos a sus principios y valores. Tras la oleada de críticas, sanciones y reacciones, el caso de Chicharito dejó más que claro que no todo se queda en un momento desafortunado frente a una cámara. Su imagen, antes asociada casi exclusivamente al fútbol y a una carrera internacional de éxito, ahora se ve marcada por un episodio que expuso su forma de pensar más allá del deporte. Queda en el aire la pregunta de si este momento servirá como un llamado a la reflexión para él, o si por el contrario lo llevará a aferrarse aún más a sus posturas, abriendo así un nuevo capítulo de controversias en su vida pública. Al final, más allá de goles, entrevistas y transmisiones, queda la lección de que la verdadera figura pública no es solo la que se ve en la cancha, sino la que se construye con cada palabra y acción fuera de ella.
Chicharito, para bien o para mal, ha mostrado que la autenticidad también puede ser un arma de doble filo, capaz de acercar a sus seguidores más leales, pero también de abrir heridas y cuestionamientos que tardarán mucho en cicatrizar. Estoy convencido, gente, convencido que si yo puedo, todos pueden. Que yo no tengo nada especial que tú no tengas para lograr tus sueños. Y nunca lo he tenido y nunca lo voy a tener. Lo único que sí es que he sido muy valiente y he atrevido a vivir experiencias que mucha gente no quiere vivir. ¿Qué consideras tú? ¿Es justo decir que Chicharito ya no es el mismo? ¿O simplemente está viviendo otra etapa de su vida? ¿Fue la exposición mediática lo que afectó su carrera futbolística? ¿O es solo una percepción externa? Entre goles, críticas y escándalos, ¿será capaz de renacer como el ídolo que alguna vez fue? ¿O el público ya lo condenó? Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Coméntanos qué te pareció, que estén bien, que nosotros estamos Works.